Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foto 51. Continuando con nuestra serie de videos, hoy hablaremos sobre la base molecular y celular de la fibrosis quística. Entonces vamos a empezar con la parte molecular, y para ello iniciaremos hablando sobre las mutaciones del gen de la CFTR. La mutación más común que ocurre en este gen es la deleción de la fenilalanina 508. El símbolo delta significa deleción. Esta mutación representa el 66% de las mutaciones que ocurren en este gen en todo el mundo. Y esta se da en el exón número 11. Si vemos de más cerca, para ver parte de esta secuencia, podemos ver aquí a la fenilalanina 508 al lado de la isoleucina 507. La mutación que lleva a la deleción de la fenilalanina no se da exactamente en el codón, no es la triple T la que es removida, sino lo que vemos aquí en rojo, estos tres nucleótidos. Ahora veamos, primero vemos que esta mutación es de 3 nucleótidos, eso quiere decir que no va a haber un cambio en el marco de lectura de este gen. Por lo tanto, todos los demás aminoácidos que vienen en esta proteína, la secuencia de aminoácidos no va a cambiar. Entonces analicemos qué pasa aquí. Como se van estos 3 nucleótidos, la fenilalanina ya no se va a producir. Ahora la pregunta es, ¿va a codificar el resto por la isoleucina? Veamos, tendríamos ATT, ¿no es cierto? O sea, si removemos eso, nos queda ATT. Ahora, ATT también codifica para isoleucina. Entonces, la isoleucina se mantiene, que es una mutación silenciosa, pero la fenilalanina desaparece. Y esta mutación se encuentra en el dominio NBD1 de esta proteína. Ahora, ¿por qué la deleción de un solo aminoácido puede afectar tanto la función de esta proteína y llevar a una terrible enfermedad como la fibrosis quística? Bueno, vamos a verlo de cerca entonces. Vemos acá que los dominios transmembrana, el 1 y el 2, tienen esta porción que se llaman loops citoplasmáticos en inglés o bucles citoplasmáticos. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 con sus respectivos colores. Lo que sucede es que el bucle citoplasmático 4 interactúa con la fenilalanina 508, tal como lo representamos aquí. Y si lo vemos en su estructura teórica, vemos aquí en color azul o púrpura, como quieran, la parte del bucle citoplasmático. En rosado está la región NBD1, y el verde es, por supuesto, la región transmembrana 2. Entonces, si lo vemos de cerca, la fenilalanina 508, que está conectado a esta parte rosada, que es la NBD1, interactúa con otras dos fenilalaninas, una que corresponde al bucle citoplasmático 4. De hecho, también existe esta leucina 1065 que interactúa también con la fenilalanina 508, y esta otra que es parte de la región transmembrana 2. Entonces, esta interacción es muy importante durante el ensamblaje de la proteína y para la función del canal. Por eso es que cuando ocurre esta mutación, la proteína ya no se puede ensamblar apropiadamente y el canal tampoco podría funcionar apropiadamente. Y hasta aquí ha sido toda la explicación molecular acerca de esta mutación. Pero esa es solamente la mitad de la historia. Veamos qué ocurre a nivel celular. Y para poder entender mejor todo este proceso, veamos el viaje que sufre la CFTR desde que es sintetizada en el núcleo hasta llegar a su destino final en la membrana citoplasmática. Este gen, recuerden que se ubica en el cromosoma número 7. Desde allí se va a expresar un ARN con 27 exones y tremendos intrones.
que son procesados y nos van a dar este ARN mensajero o maduro. El ARN va a viajar al citoplasma, donde va a interactuar con una serie de proteínas y el ribosoma, por supuesto. El ribosoma reconoce obviamente el codón de inicio y va a empezar a producir una proteína. Normalmente las proteínas, si no tienen esta región que se llama el péptido de señal, van a terminar su síntesis en el citoplasma y se van a quedar en el citoplasma. ¿Okay? Si tiene otros dominios, pueden viajar al núcleo, ¿no? Es un tema aparte. Pero si es que tiene un péptido de señal, este le va a permitir viajar a diferentes compartimentos. ¿Okay? Uno de ellos sería, por ejemplo, la mitocondria y otro de ellos sería el retículo endoplasmático. La CFTR, cuando empieza a sintetizarse, va a viajar al retículo endoplasmático porque los dominios transmembrana 1 y 2 van a actuar como el péptido señal o como las secuencias de señal. Entonces, aquí vemos el núcleo y esto es el retículo endoplasmático donde va a viajar la proteína que se está sintetizando. Para poder ver mejor, he creado este pequeño gráfico que representa lo que va a ocurrir en el retículo endoplasmático, y esta parte es una vesícula que se está formando y que va a viajar al aparato de Golgi. ¿Okay? Entonces, cuando se empieza a sintetizar esta proteína, es reconocida por otras proteínas, otros factores que le van a ayudar a traslocar dentro del retículo endoplasmático, y allí se va a formar la proteína. Y si adopta su estructura final apropiada, entonces esta va a ser empacada para irse al aparato de Golgi. Pero si esto no ocurre y la proteína no se forma adecuadamente, entonces va a ser degradada a través de la ruta del proteosoma. ¿Okay? Va a ser poliubiquitinada y luego va a ser destruida. Cuando llega al aparato de Golgi, va a sufrir modificaciones, sus modificaciones finales, en este caso esta cadena de polisacáridos, y luego va a ser enviada hacia la membrana. Esta vesícula entonces va a fusionarse con la membrana y esta parte va a quedar en la parte extracelular y esta otra parte va a quedar en la parte citoplasmática. Ahora, ustedes ven que dice ahí solo el 30%. Así es. La síntesis de la CFTR es bastante ineficiente. La mayoría es destruida en este proceso porque el tomar la estructura final o el ensamblaje de esta proteína es bien ineficiente de por sí. Entonces, al final, solamente el 30% de esto llega a la membrana. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando esta proteína o a esta proteína le está faltando la fenilalanina 528? Si ya de por sí hemos visto que la síntesis de esta proteína es bastante ineficiente y hemos visto también que esta fenilalanina es crucial para el ensamblaje de esta proteína, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, como ustedes ya lo han adivinado, esta proteína va a ser totalmente destruida porque esta fenilalanina es crucial para este ensamblaje. Sin embargo, lo que se ha visto es que la destrucción de este mutante es tejido específico. Aparentemente algunos tejidos son más rigurosos que otros cuando se trata del control de calidad de esta proteína. Entonces, o el ensamblaje es favorecido en otro tipo de células, en ciertos tejidos. Por eso es que en algunos tejidos la proteína llega a viajar hasta la membrana citoplasmática y es ensamblada en menor cantidad, en pequeñas cantidades. Sin embargo, porque tiene también esta fenilalanina que está faltando, entonces no funciona muy bien. Y esa es básicamente la historia de esta proteína. ¿Okay? Por eso que no se ensambla bien y no funciona bien aún cuando está en la membrana citoplasmática.
Ahora que hemos visto los aspectos moleculares y celulares de esta mutación, veamos cómo es la genética de esta enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Es autosómica porque el gen se encuentra ubicado en el cromosoma 7 y no en uno de los cromosomas sexuales. Es también recesiva porque la mutación en una de las copias de este gen no va a ser suficiente para desarrollar la enfermedad. Y esto es fácil de verlo porque esta copia, que es normal, va a producir suficiente cantidad de la proteína normal que va a cumplir su función y va a mantener a la persona sana. Entonces esta persona, por más que es portadora de este alelo de la fibrosis quística, va a ser una persona saludable. Y si él se casa con una persona que también tiene el mismo genotipo, van a tener la probabilidad de que uno de sus hijos, uno de cada 4 de sus hijos, desarrolle esta enfermedad. Ahora, si esta persona tiene ambas copias de su gen mutados y sufre de fibrosis quística, obviamente, se casa con una persona sin saber de su genotipo y resulta que su novia es portadora del mismo gen, del mismo alelo. Cuando ellos tengan hijos, van a tener la probabilidad de que el 50% de sus hijos desarrolle esta enfermedad. Veamos un par de ejercicios acerca de familias con fibrosis quística. Esta chica acaba de casarse con este señor y ella sabe que en la familia de ella hay un historial de fibrosis quística. Y ella no quiere no quiere que ninguno de sus hijos nazca con fibrosis quística porque ha experimentado y ha visto lo terrible que es esta enfermedad. Entonces quiere saber cuál es el genotipo de su esposo para decidir si pueden o no tener hijos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál debería ser el genotipo del esposo para que ninguno de sus hijos sufra de fibrosis quística? En el ejercicio número 2, esta pareja acaba de casarse y el señor sufre de fibrosis quística. Ellos quieren saber cuál sería el genotipo de la esposa para que ninguno de sus hijos sufra de fibrosis quística. Si sabes la respuesta a estos dos ejercicios, ponlo en los comentarios. Hasta aquí sería básicamente el final de esta mini lección. He querido hablarles de las bases moleculares y celulares de la genética de esta enfermedad. Sin embargo, me gustaría terminar este video hablando muy rápidamente de otros alelos u otras mutaciones que ocurren en este gen. Existen más de 2025 diferentes mutaciones que ocurren en este gen. Y en esta tabla podemos ver todos estos tipos de mutaciones y la frecuencia con la que aparecen en este gen. Por ejemplo, existen se han detectado 318 diferentes mutaciones que van a llevar a un cambio en el marco de lectura. También existen 228 que afectan el splicing del ARN o 169 tipos de mutaciones que van a llevar a la aparición de un codón de terminación prematuro, etcétera, ¿no es cierto? Y si vemos en este gráfico en el que se ha hecho o se ha representado el ARN mensajero, reduciendo el tamaño de los intrones, obviamente, para poder apreciar mejor dónde en los exones ocurren estas mutaciones, vemos que están a través de todo el gen diferentes tipos de mutaciones, desde mutaciones que van a cambiar el tipo de aminoácido, que van a llevar a un codón de terminación prematuro, etcétera, etcétera. E incluso aquellos que van a llevar el tipo de mutaciones donde hay una inserción o una deleción, pero que no hay cambio en el marco de lectura. Por ejemplo, aquí estaría en el exón 11 el alelo que hemos visto hoy, ¿no es cierto? Es la mutación que nos lleva a la deleción de la fenilalanina 508. Y bueno, y también incluso vemos aquí que hay mutaciones en la región promotora que van a alterar la expresión de este gen, ¿cierto? Entonces, todos estos tipos de mutaciones
que son 2025, puede clasificarse en 5 clases, en esos 5 grupos. El que hemos visto hoy en esta mini clase ha sido la clase 2, ¿no es cierto? Que es donde se destruye la proteína. La proteína no tiene estabilidad. Estas mutaciones crean problemas en la estabilidad de la proteína. Pero existen diferentes tipos y vamos a verlos rápidamente, ¿ok? En la clase 1, como lo habíamos mencionado, existen codones de terminación prematura o codones stop, ¿no es cierto? El ARN se expresa, se procesa, pero como tiene un codón prematuro no se produce proteína o se producen proteínas truncadas que no sirven de nada y son rápidamente degradadas. También existe la clase 4 que lleva a una expresión genética muy baja, como hemos hablado en el caso de los promotores, ¿no es cierto? Hay una expresión baja porque el promotor está mutado. O también que afectan el splicing del ARN. Entonces va a llevar a poca cantidad de ARN que se va a llevar al verdadero producto de esta proteína. Muy bien, entonces las mutaciones de clase 2 ya lo hemos visto, que tienen que ver con proteínas que son mal plegadas y al ser mal plegadas son destruidas por el proteasoma. Las mutaciones de clase 3 permiten que la proteína se ensamble apropiadamente y viaje hasta llegar a la membrana citoplasmática. Sin embargo, tiene un problema, el canal no abre, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la clase 3. La clase 4 es parecida, también llega a la membrana citoplasmática y sí abre el canal. El problema es que hay mutaciones a través del canal que son o que van a producir un flujo de los iones de cloro muy reducido, entonces muy poco cloro va a pasar. Entonces es básicamente una proteína, es como si la proteína básicamente ni estuviera, es muy bajo. Y finalmente, el otro tipo de mutaciones son aquellas que van a afectar el tiempo de vida de una proteína. Normalmente una proteína es sintetizada, pero no es eterna, no está ahí para siempre. Tiene un tiempo de vida. Y entonces cuando ya llega el momento de acaba su tiempo de vida, es enviada al lisosoma y es destruida. Y estas mutaciones son las que van a acelerar ese proceso. Entonces son proteínas muy inestables. Y al degradarse rápidamente, entonces no van a estar el tiempo suficiente como para cumplir su función. Bueno, hasta aquí ha sido el final de esta pequeña mini lección. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Si te ha gustado este material, por favor, dale un me gusta y compártelo entre tus amigos. Si tienes alguna pregunta, ponlo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestro próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.